¿Cómo y dónde te banearon de por vida? Quiero comenzar contándoles una historia que me dejó una lección sobre la comida y la sinceridad. Yo crecí en un lugar muy rural, donde la cocina es casi sagrada. Aquí, los platillos como los bizcochos, el pan de maíz y los postres se preparan con recetas antiguas que han pasado de generación en generación, y no se toma a la ligera. He visto familias divididas por los secretos de recetas de postres. Así que imagínense el nivel de respeto que hay por la comida. Durante la universidad, mi compañero de cuarto siempre presumía de la cocina de su mamá, jurando que era la mejor comida que existía. Así que, cuando su familia vino a visitarlo antes de la graduación, fui todo oídos. Su mamá nos preparó una cena espectacular. Frijoles con pan de maíz, pollo frito, dumplings, galletas, judías verdes con jamón, col rizada, macarrones con queso, puré de papas con receta secreta, una fiesta de sabores. Pero cuando corté el primer bocado, la ilusión se desvaneció. La comida parecía sacada de una portada de revista. Pero al probarla, me di cuenta de que ni una pizca de sazón había sido usada. El pan de maíz era tan ácido que cada bocado era como morder un limón. Los frijoles estaban tan duros que recordaban a barro quemado. Las hojas de col no mostraban amor. Eran solo algunas hojas y un poco de azúcar. Ni rastros de jamón, vinagre o sal. Y las galletas, Dios mío, me hicieron llorar como nunca antes. Hice lo que pude por disimular durante la cena, tratando de no mostrar lo impactado que estaba. Después de esa experiencia, decidí que lo mejor era seguir con mi noche. Unas horas más tarde, recibí una llamada de mi mamá. Como había un ruido fuerte en la sala, me fui a mi cuarto a hablar con ella. Comenzamos a platicar, y no pude evitar comentar sobre la cena de mi compañero. Así que me aventuré a describir lo que llamé crímenes culinarios. Mi mamá estaba riendo a carcajadas mientras yo relataba lo amarga y desastrosa que había sido la comida. Pero, en un giro inesperado, no me di cuenta de que la tía de mi compañero estaba en su habitación descansando, y escuchó toda nuestra conversación. En cuestión de minutos, su mamá estaba en la sala llorando, asegurando que jamás había sido tan irrespetada en su vida, y que su familia me quería muerto. Intenté arreglar las cosas, pero lo único que logré fue meter la pata aún más. Terminé pasando la semana durmiendo en el sofá de otro amigo. Y desde ese día, quedé desterrado de la casa de la mamá de mi amigo. Así aprendí que hay algunas verdades que es mejor mantener para uno mismo. Especialmente cuando se trata de la cocina de alguien más. Hay un buffet chino realmente bueno a unos 45 minutos de donde crecí. Hace unos 20 años fui allí con mi novia y sus compañeras de cuarto. Tenía tanta hambre que empecé a comer y seguir comiendo. Cuando estaba por servirme mi quinto plato, la mesera se acercó y nos dijo que teníamos que pagar y salir. Yo la ignoré y continué disfrutando de mi comida. Mientras intentaba servirme mi sexto plato, uno de los cocineros salió y nos dijo que teníamos que irnos. En ese momento ya estaba satisfecho, pero también tenía 20 años y era un idiota, así que le respondí que era un buffet todo lo que puedas comer y que por lo tanto, podías seguir comiendo. Mi novia estaba mortificada, pero sus compañeras se reían mucho, así que no pensaban en irse. Mientras intentaba conseguir mi séptimo plato, la encargada y el gerente comenzaron a gritarme que me detuviera y que me fuera, y yo seguía haciendo oídos sordos. Cuando regresé a nuestra mesa, varios miembros del personal seguían insistiendo en que me fuera. En ese momento, un tipo que estaba sentado cerca se levantó, sacó un par de esposas y me arrestó. No llevaba uniforme ni nada, simplemente era un tipo grande que estaba con una mujer y unos niños, probablemente un policía fuera de servicio disfrutando de la cena con su familia. Me puso las esposas y me llevó afuera, mientras mi novia y sus amigas iban detrás de nosotros completamente alteradas. Salimos al estacionamiento y él me quitó las esposas diciéndome, nunca vuelvas aquí. La broma fue para ellos, ninguno de nosotros pagó. En mi supermercado local, a pesar de que nunca hice nada malo, solía ir cada mañana antes de la escuela a comprar pasteles en la panadería para desayunar. Un día, un empleado que nunca había visto se me acercó y me acusó directamente de robar, diciendo que me habían grabado en las cámaras de seguridad mientras estaba en la panadería. Con un tono desconcertante, le pregunté cómo sabía que era yo. Su respuesta fue, porque tienes el cabello largo y llevas puesto un uniforme escolar. Le respondí que eso podía aplicarle a muchas chicas de mi edad, que también tienen el cabello largo y usan uniforme. Probablemente la mayoría de los estudiantes de nuestra ciudad, pero él solo me ignoró y me dijo que estaba prohibida de entrar al lugar.
Era increíblemente intimidante y agresivo, considerando que solo era una chica de 16 años. Al siguiente día, mi papá decidió acompañarme y entró al supermercado gritando al tipo durante 10 minutos. La situación se resolvió rápidamente y me quitaron la prohibición. Desde entonces nunca volví a verlo en la tienda. Mi papá es un verdadero héroe. Cuando era niño, decidí mentir sobre mi edad y crear una cuenta en eBay. Tenía una idea bastante traviesa. Llenaba los frascos de perfume casi vacíos de mi mamá con agua y los vendía como si fueran nuevos, pero eso no era todo. Después de cada venta, dejaba comentarios como: gracias por tu compra del consolador Invasor 5000, espero que lo disfrutes. La verdad es que me salí con la mía por mucho más tiempo del que imaginé. Pero, al final, terminé con una prohibición de por vida para vender en eBay. Y no importa a dónde me mueva, ellos siempre logran darme caza. Era mi cumpleaños número 17, y estaba bebiendo en un bar con un par de amigos. Sí, era menor de edad, pero hace 20 años eso era mucho más fácil, ja. Uno de los chicos que estaba conmigo conocía a unos soldados que también estaban tomando allí, así que se unieron a nuestra mesa. Yo había estado bebiendo Guinness porque pensaba que eso me hacía ver maduro. A esa edad todos somos un poco tontos, y ya me había tomado 5 pintas. En un momento, uno de mis amigos le dijo a un tío de los soldados que yo podría superarlos en eso. Yo no lo había dicho y ni siquiera lo sabía. De repente, me pusieron un vaso de pinta frente a mí, y luego me lanzaron una moneda de 5 peniques dentro. Para los que no lo sepan, eso significa que tengo que beberme la pinta de un solo trago y atrapar la moneda con los dientes. Así que, por supuesto, procedí a hacerlo, como un idiota. Pasaron 5 minutos después de acabar la bebida y comencé a sentirme un poco más ebrio. 10 minutos después, estaba completamente embriagado. De alguna manera, logré ir al baño a vomitar, pero no le dije a nadie. El personal del bar y mis amigos me encontraron en el baño rodeado de vómito negro de la Guinness por todas partes. Me sacaron del lugar y me prohibieron la entrada. Más tarde me enteré de que los soldados habían pedido un trago de cada bebida de la fila superior y la mitad de la fila del medio de licores. Lo habían mezclado en mi pinta y luego me lo dieron. No recuerdo mucho después de ir al baño. Desperté en mi cama, miré hacia arriba confundido y me encontré con un vecino. Yo estaba en un alojamiento temporal mientras esperaba recibir uno permanente del consejo sentado al final de mi cama. Me pusieron al tanto de todo, ya que habían sido informados de lo sucedido. Desperté alrededor de las 6 de la tarde después de haber tomado esa pinta al mediodía. ¡Qué locura! No es mi historia, pero esto le sucedió a mi novia Dani. La prohibieron de por vida en Bed Bath & Beyond. En aquel entonces, ella solía consumir muchas sustancias recreativas, aunque siempre lo mantenía en... Era una adicta funcional, como se dice. Una noche, Dani se encontró completamente fuera de sí y confundida, creyendo que había llegado a casa tras una larga noche de diversión. Entró en su habitación, se quitó la camiseta y vació su bolso sobre la cama, buscando lo que necesitaba. Se terminó quedando dormida y al despertar, se dio cuenta de que estaba rodeada por un grupo de personas, incluyendo a un par de policías, pero no estaba en su casa. Se encontraba en Bed Bath & Beyond. Inadvertidamente, había entrado en la tienda, convencida de que estaba en su hogar, se desnudó y vació su bolso en busca de lo que ansiaba. El abrumador sentimiento de vergüenza la invadió por completo. Y, aunque no le levantaron cargos, la prohibieron de por vida en todas las tiendas Bed Bath & Beyond. Al menos, eso fue un pequeño alivio en medio de la situación. Es una historia real, se los juro, o a mi esposo vi la humillación en sus ojos y creo que era genuina. ¿Por qué? Bueno, mi hermano y yo éramos unos adolescentes bastante tontos. En esos días, cuando Walmart estaba abierto las 24 horas, solíamos ir a pasar el rato por la noche. En un pueblo pequeño, no había mucho que hacer, excepto ir al Waffle House o a Walmart. Esa noche en particular, nos dio por hacer una pelea de espadas usando esas espadas de espuma que se usan en la piscina, mientras saltábamos en esos pelotas que rebotan, creo que así se llaman. Acabamos tirando un montón de cosas al suelo. Por supuesto, un empleado nos echó del lugar y con razón, la verdad. Mientras salíamos, nos dijo que estábamos prohibidos de entrar. Esto fue hace más de 20, tal vez 25 años. Recientemente estuve en ese pueblo y necesitaba comprar productos de higiene para mi hija. Así que, como era de esperarse, decidí pasar por Walmart. Mi sorpresa fue enorme cuando vi que aquel empleado que era un simple trabajador nocturno ahora era un gerente, y me reconoció al instante. Apenas pasé por las puertas que, por cierto, están ahí curiosamente en la entrada, y me recibe con un no, usted no está permitido aquí, señor. Voy a tener que pedirle que se retire. Está prohibido.
No hace falta decir que eso llevó a una conversación bastante incómoda con mi esposa y mi hija adolescente. En la década de los 70 había una tienda llamada Richman Gorman en Omaha, Nebraska. Yo tenía unos 10 años y un día estaba allí con un amigo. Estábamos haciendo travesuras como suele suceder a esa edad. En un momento tomé una caja de chicles de la estantería y, haciendo el tonto, fingí meterla dentro de mi chaqueta. La verdad es que solo la volví a colocar donde estaba. Cuando estábamos saliendo de la tienda, un tipo de seguridad nos agarró y nos arrastró hacia su oficina. Ahí comenzó el drama. Nos acusaron de robar, algo que me pareció absurdo. Intenté explicarles que solo era una broma y que, en realidad, no había hecho nada. Pero, como si no les importara mi palabra, me echaron de la tienda y me dijeron que estaba prohibido, que nunca más podía volver. Y ahí me encontré, pensando en lo ridículo de la situación. Pero la vida tiene sus giros. Al final, el chiste fue para ellos, porque la tienda cerró sus puertas y yo aquí sigo, riéndome de aquella anécdota. Hace años, me registré en Quora haciéndome pasar por una anciana llamada Samantha Tyndall Paulos. La verdad es que era un viejo, no una mujer. En ese momento, Quora exigía que te presentaras como realmente eras, sin imposturas. No sé si todavía tienen esa política. Pero durante ese tiempo, ofrecí consejos sobre la vida y las relaciones, enseñé sobre ciencia y filosofía. Y me quejé bastante de Jesús, ese ingenuo de los evangelios cristianos que, de alguna manera, es visto como un visionario moral. Recibí una buena cantidad de seguidores, 5.000 en total. Al menos un par de veces a la semana, alguien me enviaba un mensaje de amor y agradecimiento. Fue realmente divertido, disfrutaba ayudar y educar a la gente, y, por supuesto, quejarme de Jesús. Sin embargo, un día, un joven comenzó a mostrar un apego considerable hacia mí. Al principio no le di mucha importancia, pero su afecto creció y empecé a sentirme culpable por haberlo engañado. Así que, al final, le confesé que en realidad era un viejo haciéndose pasar por una anciana. Y, como era de esperarse, se sintió herido. Me exigió que hiciera una confesión pública y eso hice. Ciertamente, las consecuencias no tardaron en llegar. Recibí varios correos informándome que había sido baneado permanentemente por dirección IP de Quora. Bueno, al menos fue divertido mientras duró, y ayudé y eduqué a muchas personas. No me siento culpable por romper las reglas, pero sí me pesa haber lastimado los sentimientos de ese joven. Querido joven, cuyo nombre no mencionaré aquí, lamento mucho lo que pasó. Ya fue hace años, espero que hayas podido superar esos sentimientos de traición y tristeza. Tinder en mi viejo teléfono. Soy un chico y un día dejé que una amiga mía, también chica, revisara mi Tinder un rato. Ella deslizó el dedo en varias personas con las que, honestamente, yo no me habría animado. Una de esas personas era bastante peculiar y se mostró grosera con mi amiga. Al final, ella cerró la aplicación y eso fue todo. Días después, esta mujer me envió un mensaje y les juro que terminé teniendo una conversación de locos con esta persona tan peculiar. Por alguna razón, en lugar de bloquearla de inmediato, decidí contestarle, lo cual fue un error. En ese momento, no podía saber si todas las barbaridades que salían de su boca eran en serio o si solo estaba haciendo teatro. Así que empecé a provocarla y a bromear. Pero después, ella comenzó a gritar que yo la estaba acosando. Eso me hizo pensar. Sí, esta chica realmente está fuera de sí, y finalmente la bloqueé y seguí con mi vida. Sin embargo, no fui lo suficientemente rápido, porque ella logró reportarme y eso me llevó a que me prohibieran el acceso a Tinder de por vida, justo durante la pandemia. Al parecer, con que una sola persona te reporte en Tinder, te bloquean para siempre, incluso si eres un usuario de pago. No hay manera de apelar, ni nada. Marcan tu información de perfil, tus fotos, tu ID de Apple, y también el ID de tu dispositivo y posiblemente hasta tu dirección y IP. Si alguna vez quieres regresar, necesitas conseguir un teléfono nuevo, un correo nuevo, fotos nuevas y es probable que también tengas que mudarte. Finalmente logré volver a la aplicación usando un viejo teléfono que era de la amiga que me ayudó a deslizar. Que se lo lleve el viento, Tinder. Cuando estaba en la universidad logré que me suspendieran por un par de ciclos académicos debido a algo bastante grave. Así que decidí quedarme en la ciudad y trabajar mientras estaba en este parón. Menciono esto porque, irónicamente, me expulsaron de un bar local de forma permanente por algo mucho menos serio, y siempre me ha parecido curioso. Durante mi descanso en la universidad trabajaba entregando pizzas para un negocio familiar que quedaba a unos 20 minutos de donde vivía. Los dueños eran aficionados a las apuestas y, poco a poco, yo también me fui interesando. Con el tiempo, ellos empezaron a aceptar apuestas y me pidieron que ayudara a correr la voz y encontrar apostadores.
Su método era imprimir tarjetas de apuestas con los juegos, las líneas y las opciones de combinaciones. Cada semana recogía un montón de esas tarjetas para distribuirlas y recoger las apuestas. A cambio, me daban una pequeña comisión por cada tarjeta. Me volví bastante conocido en casas de fraternidades, residencias y algunos otros lugares. Uno de esos sitios era un bar famoso por atraer a buenos jugadores de billar, a quienes les encantaba apostar. Pero un día me atraparon repartiendo tarjetas y recogiendo apuestas. Me hicieron sentir muy incómodo y, básicamente, me robaron antes de decirme que estaba 86 set de por vida, y se llevaron mi foto, que dicen que colgaron detrás de la barra. Esos tipos me asustaron muchísimo y nunca volví. Hasta que, casualmente, 30 años después, regresé a la ciudad para un partido de fútbol. El bar había cambiado de dueño y se había transformado en otra cosa. Mis amigos, bromeando, me ofrecieron comprarme una bebida, así que entramos. Y, oh sorpresa, adivinen qué vi colgado detrás de la barra. Era una noche cualquiera en el casino. Yo y un amigo estábamos disfrutando de la atmósfera, cuando de repente un tipo raro, claramente en un estado poco saludable, se nos acerca pidiendo que le dejáramos usar nuestros teléfonos. Yo le dije que no tenía el mío, y mi amigo, un tanto agresivo, le respondió: sí, tengo un teléfono, pero no se te ocurra tocarlo. En ese momento, el tipo comenzó a gritar, insultándonos y lanzando todo tipo de groserías, incluso el famoso término despectivo. Y justo cuando pensé que la situación no podía empeorar, le respondí: lo que hacemos en la privacidad de nuestra habitación no es asunto tuyo. En ese instante, me lanzó un puñetazo en la boca. No sé qué me pasó, pero me dejé llevar por la rabia y lo agarré del cuello, llevándolo directo a la mesa. En un abrir y cerrar de ojos, esa gratuita hostilidad terminó ahí. Sin embargo, lo que vino después superó cualquier expectativa. La policía llegó, y en lugar de ayudarme a mí y a mi amigo, decidieron llevarnos a la comisaría. Mientras tanto, el tipo seguía siendo tratado como la víctima, incluso se disculparon con él. Nos acusaron a nosotros de instigar la pelea por negarnos a prestarle el teléfono. Al final, terminé 2 semanas en la cárcel y, como si eso no fuera suficiente, me dieron una prohibición de por vida en ese casino. Sentí como si estuviera dentro de un episodio de Black Mirror, donde la justicia está completamente al revés. La experiencia fue una total locura. Trabajando para Target, me contrataron en la universidad por la temporada navideña, y pensé que los invitados iban a ser lo peor del trabajo. Pero resulta que los verdaderos problemáticos fueron los líderes de equipo y los gerentes que se creían dueños del mundo y que además eran verbalmente abusivos. En mi segundo turno, me llamaron la atención por reírme mientras un líder de equipo se ponía más rojo que su camisa, gritándome que era muy lento descargando los pallets y reponiendo productos. Porque yo, en mi ignorancia, me tomé el tiempo de ayudar a los invitados cuando me hacían preguntas. El gerente de la tienda intentó asustarme, diciéndome que tal vez no estaba dando la talla, pero se retractó cuando yo, en un buen momento de valentía, le dije que estaba de acuerdo y me quité la placa de identificación. Entonces, me dio una advertencia seria, advirtiéndome que si me iba, estaría prohibido de trabajar para Target de por vida. Y que volver a reírme frente a la gerencia sería el final de mi carrera de 7 horas allí. En un bar cerca del hospital que se llamaba UCI, solíamos ir un grupo de amigos. Éramos jóvenes y los bartenders nos trataban mal, ya que no éramos médicos, solo unos simples bartenders y chefs de cocina. Pero lo cierto es que teníamos bebidas baratas y el lugar siempre cerraba tarde, así que era el sitio ideal. El problema comenzó cuando empezaron a cortarnos la bebida después de solo un trago. No es que nos volviéramos ruidosos o inapropiados, simplemente, al parecer, usábamos demasiado la mesa de billar. Dado que todos éramos altos, más de 1,80 m, cada vez que nos trataban mal, decidíamos salir con uno de los tacos de billar. Y la verdad, era sorprendentemente fácil, solo había que deslizarlo por la pierna del pantalón, cubrirlo con la camisa y salir sin que nadie se diera cuenta. Pero claro, después de la tercera o cuarta vez que preguntamos, ¿dónde están todos los tacos de billar?, ya se dieron cuenta de lo que pasaba. No es que apoye ese tipo de comportamiento, pero en ese momento nos parecía totalmente justificado. Apuesto a que nuestra foto todavía debe estar colgada en alguna parte del bar. Había un tipo de Nueva Escocia que estuvo prohibido de por vida en un hotel de Vancouver. Todo comenzó porque su habitación no tenía refrigerador, y él tenía un chorizo que necesitaba conservar. Como el clima estaba fresco, decidió extenderlo sobre una mesa y abrir la ventana para que el aire frío lo mantuviera a buena temperatura mientras se daba una vuelta. Cuando regresó, se encontró con que la habitación estaba llena de gaviotas y,
Bueno, ya se imaginarán lo que pasó después. 17 años más tarde, este mismo hombre volvió al hotel, se disculpó y pidió que levantaran la prohibición, y para su sorpresa accedieron. Ahora ya no está prohibido. Es una anécdota curiosa que muestra cómo el tiempo puede sanar las cosas, ¿verdad? Fui expulsado de un bar por intervenir en una situación complicada. Todo comenzó cuando un hombre, ya bastante embriagado, comenzó a ser una molestia. Esa noche había karaoke, y él había intentado subirse al escenario mientras otros disfrutaban de su momento. Eventualmente, uno de los empleados logró persuadirlo para que se marchara. Pero justo al salir, tomó un taburete y comenzó a golpear la máquina de cigarrillos. En ese instante, mi amigo y yo decidimos actuar y corrimos hacia él. El hombre salió disparado por la puerta, desvaneciéndose en la oscuridad de la calle. Al intentar regresar al bar, el gerente nos detuvo en la entrada y nos informó que estábamos expulsados por haber escalado la situación. No volví nunca más. 6 meses después, el lugar cerró sus puertas. Y sí, al final, gané. Una vez me banearon de R-Politics y R-Video porque una noche, después de tomar un par de copas, empecé a curiosear en los comentarios. Encontré algunos posts que estaban claramente manipulados, así que decidí jugar un poco con ellos. Eran varios comentarios de usuarios con pocas interacciones o cuentas muy nuevas. Así que comencé a responder con una frase famosa: ¿te gustan los parfights? A mí me encantan los parfights. Y tal vez te suene familiar, porque es una línea de Shrek. Cada vez que ellos intentaban seguir con su juego de trolls, yo solo repetía la misma frase. ¿Por qué elegí esa línea? La verdad no lo sé, pero era gracioso, absolutamente. Si te preguntas cuántas veces hice esto antes de que me banearan de ambos subreddits en una sola noche, no puedo darte un número exacto, pero deben haber sido unas 100 veces, más o menos. Y lo mejor de todo es que eso me mantuvo alejado de R-Politics y de estar odiándome por eso. Así que al final, fue todo un win. En la secundaria, un grupo de 4 amigos y yo decidimos caminar hacia la tienda de un Dolcolgan día de nieve, después de ir a almorzar. Estábamos mirando unas antorchas para el jardín que quemaban en diferentes colores, no sé por qué las tenían expuestas en invierno. Cuando de repente una anciana nos acusó de estar robando, vaciamos nuestros bolsillos. Solo teníamos nuestros teléfonos y billeteras y aún así, nos echó y nos dijo que estábamos prohibidos de entrar. Ahora, claro, volvimos. Pero simplemente decidimos no entrar cuando ella estaba. ¿Vamos a dejar que una anciana enojada nos detenga, por favor? Al final de cuentas, era una tienda de $1. Lo que dijera no iba a frenar a un grupo de adolescentes. Unos meses después, la despidieron por tocar a otra clienta a quien también acusó de robar, también de manera falsa. Sé que trabajar en retail es un infierno, pero nosotros de verdad le mostramos que no teníamos nada. Fue ridículo. Estaba en una banda y terminé con una prohibición de por vida para un lugar donde tocábamos. Aquella vez estaban organizando un show de punk para todas las edades con un mensaje contra el alcohol. Tenían pancartas y todo el asunto, dejando claro el tema. La cuestión es que nosotros disfrutamos de cervezas en el estacionamiento y, para ser honesto, me perdí en el entusiasmo. Subí al escenario completamente embriagado. En un momento, me caí sobre un altavoz y, en otro, dirigí un reclamo al público por no estar brindando. La verdad, merecía esa prohibición. Era joven, a veces un verdadero imprudente, y quedó claro que no respeté lo que ellos estaban intentando promover.